Radio Iglesia Net transmite al mundo la sana palabra de Dios. De los 5 ministerios que según la carta a los Efesios habla la Biblia, yo creo que el del maestro es el que más se conecta con todos los demás. Un maestro puede tener un día una palabra que el Señor le ha dado a su ministerio magisterial, puede tomar palabra apostólica y desarrollarla, puede tomar palabra profética, puede tomar una palabra pastoral, puede tomar desde una palabra evangelística o del ministerio del evangelista, desarrollarla con lo que el Señor le da y completar quizá una palabra de anticipación dada en algún momento. Hace un par de meses atrás estuvo aquí el evangelista Carlos Todescat, y conjuntamente con lo que el Señor le dio a él ese día para compartir, dejó una palabra que está en la segunda carta de Juan, en el versículo 10, y dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. A mí me quedó dando vueltas ese pasaje y pidiéndole al Señor que ungiera más que nunca su ministerio puesto en mis manos. Traté de encontrar, escudriñando la Escritura, el significado contemporáneo real para el pueblo de Dios que tenía esa palabra. No le digas bienvenido. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que en los últimos tiempos correremos el riesgo de ser engañados por doctrinas de demonios. Y nosotros, pese a creer esto, estamos muy tranquilos porque todavía no hemos visto subir al púlpito a ningún personaje vestido de rojo, con cuernito y una horquilla, a predicarnos, por ejemplo, que podemos pecar todo lo que se nos ocurra, que no va a pasar nada. Estamos cometiendo ahí un delito de simpleza. Nos estamos olvidando que de una palabra que tiene vinculación directa con todo lo diabólico, que es la palabra sutileza. Hoy me propongo demostrar, si el Señor me respalda, que ya podemos estar recibiendo doctrina falsa, doctrina de demonios, sin que nos hayamos dado cuenta de eso. Empecemos por saber qué es doctrina. En el Antiguo Testamento la palabra significa lo que es recibido, es decir, una enseñanza. Allí, en ese lugar, Dios, como fuente de conocimiento, es llamado maestro, y su enseñanza se manifiesta en juicios. Juicio, vos sabés que es separación de lo verdadero de lo falso. Y en su voluntad, la de Dios, fundamentalmente contenida en la ley. Enseñar en esta esencia significa conducir al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad divina, puesto que una doctrina afecta tanto el intelecto como a la voluntad humana. A mí me gustaría darte en principio algunos versículos que confirmen esto que te estoy diciendo, porque uno por ahí puede parlarla muy bonito, pero si no tenés el respaldo de la palabra, no es más que parloteo humano. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, comenzando desde el verso 1, dice: escuchad cielos y hablaré,
y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Punto primero. La doctrina viene de Dios, no de las elucubraciones humanas, que pueden ser bien intencionadas, por supuesto, nadie dice lo contrario, pero que pertenecen siempre a los dictámenes de alguna junta de notables, teólogos o autoproclamados eruditos bíblicos. Isaías 55:11 dice que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a él vacía, sino que hará lo que él quiera y que prosperará en aquello para lo cual fue enviada. Sana doctrina, entonces, es todo aquello que se fundamenta con la palabra y no en reglas o estatutos morales y éticos, por mejor intencionados que sean. Falsa doctrina va a ser todo aquello que, aunque suene bien, no puede ser confirmado en la Biblia. Mirá lo que dice Zófar en el libro de Job. Job capítulo 11, verso 2. Las muchas palabras no han de tener respuesta. Y el hombre que habla mucho, ¿será justificado? ¿Harán tus falacias callar a los hombres? Harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. En el libro de los Proverbios, capítulo 4, verso 1 y 2, dice: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Hoy, ingresando ya al tercer milenio, la sana doctrina está íntima y directamente relacionada con Jesucristo. Si una palabra no lo exalta, no emana o no está saliendo o no proviene de la doctrina primera y legítima. Se puede hablar doctrinariamente de cosas moralmente intachables e indiscutibles, pero si lo que se dice no exalta a Cristo y por el contrario, como ocurre muchas veces, exalta la autodisciplina humana, no es la sana doctrina primera y legítima. Es falsa, es humana, es carnal y es almática. Anota esto. La doctrina de Jesucristo siempre va a tener 3 palabras que la acompañarán donde quiera que sea predicada. La doctrina de Jesucristo. Estas 3 palabras son amonestación, advertencia y exhortación. Con esto aclarado, vamos al texto donde la palabra se va a tener que revelar. ¿Cuántos quieren tener una revelación personal del Señor para sus vidas a través de la palabra? Y de pronto un punto importante y contundente para tomar decisiones de fondo en su vida personal, de relación con el Señor y de relación con el cuerpo de Cristo en la tierra. Segunda carta de Juan, ahí es nuestro texto, comenzando desde el verso 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad
y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. En principio, fíjate que en las dos últimas cartas, Juan se define a sí mismo como anciano, sugiriendo que él era mayor que otros cristianos y que su conocimiento personal de la fe era más antiguo que el de ellos, porque está hablando de anciano en términos bíblicos, no en términos cronológicos. No es anciano el que tiene muchos años, de acuerdo a lo que dice la palabra. Es anciano el que tiene la sabiduría como para ser líder. No te olvides que los líderes en la Biblia no son pastores, son ancianos. Ahora bien, esta es la evidencia más concreta que determinó adjudicarle a Juan, que es indiscutible autor de la primera carta, también la autoría de las dos siguientes. Por otra parte, y en lo espiritual, Juan se define como un líder de Dios, anciano, que es lo que implica y encierra esa palabra. En cuanto a la señora elegida, a mí no me cabe ninguna duda de que es una tipología de la Iglesia, Suponer y enseñar, como muchos han hecho, de que se trataba de, quizá, hipotéticamente, a lo mejor en una de esas, de una buena mujer a la que Juan le envía su carta, es omitir la inspiración divina en la palabra y reducirla a una serie de hechos y actitudes humanas de hombres que vivieron una época. Yo me pregunto, si fuera así, ¿por qué Juan le dice que la ama en la verdad? ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Ajá. Entonces, ¿quién es la verdad? ¿O qué es la verdad? Cristo. Y que no solo la ama a él, dice Juan, sino todos los que han conocido la verdad. Para una mujer de carne y hueso, lo de Juan sonaría un poquito exagerado, porque que la ame un discípulo en Cristo me parece bárbaro, que la amen 20 me parece bárbaro, pero que la amen todos los que conocen a Cristo, es evidente que no se trata de una señora de carne y hueso, se trata de la Iglesia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Cristo, es su cuerpo, es la Iglesia. Por favor, si querés ser bendecido, míralo así, velo así. El verso 2 dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Ojo con esto, Te está diciendo que la posesión de una verdad permanente es la razón principal para permanecer fieles y no dejarse desviar, que es precisamente y específicamente la intención de la falsa doctrina, desviarte. Cuando vos te desvías del camino, es lo mismo que si con un arco y una flecha corres levemente el arco y la flecha en dirección de dar en el blanco, en lugar de dar en el blanco, varía su dirección y le erra al blanco. Errar el blanco en griego es la palabra armatías, y la traducción literal para nosotros de la palabra armatías, ¿sabes cuál es? Pecado. ¿Te das cuenta cuál es el incentivo del enemigo con respecto a la falsa doctrina? A mí me da, iba a decir me causa gracia, pero en realidad no me causa nada de gracia, cuando muchos todavía dicen que la falsa doctrina va a ser por parte del mundo. El mundo no va a engañar a los que conocen las Escrituras. No esperes que la falsa doctrina venga desde el mundo hacia la Iglesia. La falsa doctrina va a aparecer por infiltración. Hay algo de lo cual nadie predica y está en el marco de todo lo que Pablo vivió en su vida, y Pablo compara
sus castigos, sus presidios, cuando fue castigado con látigo, todo, cuando va detallando todo lo malo que le pasó, ¿vos viste lo que mete ahí? El peligro de los falsos hermanos. Yo no me gusta ni quiero sembrar sospecha, lo que quiero hacer es dar una advertencia. Como maestro del Señor, como respetuoso de la doctrina, dar una advertencia, exhortar a usar el discernimiento y de última, si vos querés, la otra palabra, amonestar en amor a todos aquellos que desprecian el discernimiento y lo cambian por la sabiduría humana. Peligro de falsos hermanos. No todo lo que se mueve y respira en las cuatro paredes de un templo es hermano. No todo. Está en tu discernimiento verlo. Sigue diciendo el verso 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Acá hay dos cosas. Primero, para conocer la verdad es necesario practicarla. Mucha gente anda girando toda su vida alrededor de la verdad y no llegan a conocerla, no la practican y por lo tanto no son libres. Y segundo, en su tercera carta, Juan, en los versos 3 y 4, Juan dice casi lo mismo y se goza de lo que llama sus hijos, que sus hijos anden en la verdad. Esto corrobora que de ningún modo podemos creer que esta carta fue dirigida a una buena señora, ama de casa, con rulero, sino a la iglesia. A la iglesia. Verso 5. Y ahora te ruego, señora, ahora te ruego, iglesia, si vos querés, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿De qué principio está hablando acá? Es indudable que no se trata del comienzo de algo, como alguna vez se puede haber enseñado. Está hablando de un principio como fundamento, como un patrón. Ahora, en este caso, se trata de un principio implantado por Jesús durante su ministerio. Amar. Amar. Porque eso complace a Dios. No es un mandamiento nuevo, es antiguo. Dice el mismo Juan en su primera carta. En un sentido, el mandato de amar es viejo porque la ley de Moisés lo exigía, pero en otro sentido es nuevo porque el ejemplo de Cristo sienta una nueva norma y un nuevo motivo. A esta altura, pensar que esta carta le fue escrita a una señora anónima y de carne y hueso, ya está sonando como incomprensible. Tanto como ser cristiano y no discernir. Verso 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Esto es indiscutible. Quien lo haya vivido puede confirmarlo más contundentemente que todo lo que yo te pueda decir en esta mañana. El amor motiva la obediencia. El seguimiento de los mandamientos no apunta, como tantos lo han interpretado, a hacer del Evangelio una cosa rígida, contundente, legalista y hasta cruel, en algunos casos, si vos me dejás que te lo diga, sino una manifestación visible de conducta férrea, suceda lo que suceda, ante la vista de los demás, como testimonio viviente de la presencia en nuestras vidas del Dios viviente. Ahora, ¿por qué todas estas recomendaciones?
¿Por qué? El verso 7 te lo contesta. ¿Por qué todas estas recomendaciones? Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Acá primero hay que puntualizar algo antes de que alguien tome esto con la ligereza que es tan frecuente a veces en nuestro pueblo y que nos ha llevado, en muchos casos, a perecer espiritualmente por falta de conocimiento. ¿Qué es un engañador? Es simple. Un engañador es alguien que toma una verdad y sutilmente la tergiversa, la altera, la cambia, la modifica, le agrega o le quita cosas que no son en su propio beneficio, en un beneficio grupal, local, sectorial, denominacional, no sé, pero en un beneficio que no es para el reino de Dios. Ahora pensá esto. Para que alguien tome una verdad bíblica, y con sutileza la altere, y encima logre engañar a muchos que supuestamente conocían esa verdad, es indispensable que esa persona conozca muy bien esa verdad. Ahora cerrá el círculo. Vos, ¿podrías ser engañado por alguien que no conozca la Biblia? ¿Podrías ser engañado por una persona atea? ¿O una persona incrédula? O como nosotros llamamos a veces, y a veces despectivamente, por una persona mundana? No. Entonces, mi querido amigo, o hermana, o hermano, ya estás avisado. Ya sabes de dónde habrá que esperar a los engañadores. Por otra parte, el trasfondo histórico y lineal de esta segunda carta de Juan nos está mostrando que estuvo dedicada a la relación entre la verdad cristiana y a la hospitalidad que se les ofrecía en aquel tiempo a los maestros que por entonces viajaban de iglesia en iglesia. A veces se abusaba de esa hospitalidad. Falsos maestros estaban confundiendo a las comunidades de creyentes, igual a como está sucediendo hoy, y no necesariamente llegando de otros lugares. Muy bien podrían estar viviendo aquí, cerca de nosotros, gozando de prestigio y hasta teniendo un nombre de que viven, aunque estén muertos. Con respecto al término anticristo, usado aquí, es más que evidente que también Juan la tiene reclara, pero reclara de que se trata de una mentalidad, y no de un hombre individual. Al diablo le encanta que haya mucha gente observando a un líder determinado, ya sea político o de algún tipo de llamada religión, para ver si ese es el anticristo. Porque mientras tanto, él, usando a falsos profetas, a falsos maestros o falsos pastores, inducen a gente cómoda que no escudriña la palabra a creerse mentiras y hasta correr el riesgo de irse al infierno con una Biblia debajo del brazo y con un cargo importante dentro de la iglesia local. Anticristo, la palabra te lo dice, es todo o todos lo que se opone o los que se oponen a Cristo. Eso es anticristo. Pueden ser, y lo dice la Biblia, cientos, miles o uno, depende del caso. Y así como pueden provenir desde el ateísmo, desde el orientalismo,
desde el ocultismo, también pueden llegar desde la religión organizada, ya sea oficial o supuestamente evangélica. El verso 8 dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Este mirad por vosotros mismos, Juan lo está tomando del propio Jesús. Cuando Jesús, hablando con sus discípulos, estaba hablando en aquella época, ¿te acordás de las señales de los tiempos y del fin de la era? En Marcos, creo que es capítulo 13, por ahí, les dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. O sea que el asunto va a estar dentro de la iglesia, no afuera. Y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Para testimonio, a ellos. Esto es para que vayas teniendo en cuenta por dónde va a andar esta guerra. O por dónde anda esta guerra. Con relación a no perder el fruto de nuestro trabajo, Pablo lo define muy bien en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 8. Dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y como corolario de lo que implica, cuesta y significa esta guerra, el escritor de Hebreos, en el capítulo 10, verso 32, agrega: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Hasta acá Juan ha detallado tres cosas muy específicas, que considera señora elegida la iglesia, y que Juan dice que sin amor no vamos a ir a ninguna parte, y que nos cuidemos de los engañadores. Yo después te lo voy después de la pausa, te lo voy a ampliar estos tres conceptos. Pero hay tres cosas que Juan ha dicho hasta el verso 8 de su segunda carta. Señora elegida es la iglesia, que sin amor no podemos hacer nada, y que nos cuidemos de los engañadores. Hoy la iglesia sigue siendo la señora elegida. Hoy estamos viendo que sin amor, por más que tengamos una excelente doctrina, el mundo no llega, no viene. Y además, sigue vigente que nos tenemos que cuidar de los engañadores, aunque de pronto, cometiendo el mismo error de todos los políticos, actuar y obrar en forma corporativa, digamos que no. ¿Cómo vamos a decir que no lo que Dios dijo que sí? ¿No habló de trigo y cizaña? ¿No habló de falsos hermanos? ¿No habló de lobos con pieles de ovejas? Si él dijo sí, yo, su hijo, de ninguna manera puedo decir no, para defender no sé qué cosa que yo quiera defender. Un par de minutos de pausa para tomarte un respiro y volver con No le digas bienvenido. Desde la web, para todos los cristianos del mundo, transmite Radio Iglesia Net. Usted está escuchando al maestro Néstor Martínez. Para comunicarse por email, tiempodevictoria@hotmail.com. Continuamos en Tiempo de Victoria.
3 cosas decía que considera Juan hasta aquí. Considera señora elegida la iglesia que anda en la verdad. Así dice Juan. Y como la verdad es Cristo, obviamente es iglesia aquella que solamente se fundamenta en Cristo. Entonces, hermano, usted me está diciendo que hay iglesias que se llaman cristianas que no se fundamentan en Cristo. No lo digo yo, lo dice Juan. Si vos ya lo habías pensado y no sos uno de esos obstinados a los que nada les cae bien, yo creo que no te estoy descubriendo nada nuevo. Ahora, si no lo habías pensado y no sos uno de esos robots automatizados que tanto se ven en nuestras congregaciones, es porque gracias y gloria a Dios has caído en un buen lugar. En segundo término, Juan dice que sin amor, que creo, te repito, es una de nuestras mayores asignaturas pendientes, sin amor y sin cuidado por la palabra, es imposible andar por el camino de la verdad que conduce a la vida. Y finalmente, recomienda encarecidamente que nos cuidemos de los engañadores y de los anticristos, influencias internas muy sutiles que tienen como tarea inducir al error al mundo, no a los elegidos. Y ahora, en los siguientes 2 versículos, va a atacar Juan lo que, entiendo, no solo es la base de esta carta, sino además la base de la vida o la muerte espiritual de la iglesia del tercer milenio. Por eso es tan importante la palabra que este hermano dejó aquí, y que el Señor me ayudó a encontrar una amplitud, un significado que desde la posición del ministerio que el Señor puso en mis manos, es mi obligación hacer. No te olvides que en este viaje que está haciendo la iglesia, el maestro es el encargado del rancho. Tiene que dar de comer. ¿Está? Bueno, y para dar de comer, va a ir a buscar la mejor comida en el supermercado que sea, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque la comida proviene de Dios. Hermano, el que te haya dicho que en el cristianismo existe el copyright, se equivocó de medio a medio. El único copyright que traducido quiere decir derecho de autor le pertenece al Espíritu Santo. En la palabra, ¿eh? No en las ideas. Las ideas son de los hombres. Pero las ideas son para examinarla y rescatarlo. La palabra es neta, es total. El verso 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, o sea que es la verdad revelada en la palabra y el cuidado con respecto al engaño, según leímos, no tiene a Dios. Anota esto, por favor, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, aunque en su propia iglesia le puedan llegar a decir que está loco, o que es demasiado espiritual, o que no tiene los pies sobre la tierra, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Los falsos maestros, tanto en lo histórico de los días de Juan, como en la actualidad, siempre pretenden tener un conocimiento personal superior y contradictorio con la doctrina apostólica. Lo que en realidad sucedía en aquella época es que ellos, como tantos otros hoy, habían cortado su relación con Dios, aunque estuvieran viviendo adentro de una iglesia las 24 horas del día. ¿Vos no creés que eso pueda ser posible? Gente que pasa de las 24 horas 20 dentro de una iglesia y no tiene relación personal con Cristo. Es mi oración que no pase, pero es la realidad que sí pasa. Hay algo que no muchos alcanzan a divisar. Cuidarse de aquellos presuntuosos que hacen cosas que Dios nunca les ordenó hacer, y mucho menos involucrarse en ellas, ya que esto es tan malo como hacer las cosas que Dios ha prohibido. Pero hermano, ¿usted está hablando de la iglesia? Yo estoy hablando de aquellos lugares donde se hacen cosas en el nombre de Dios y que yo sepa,
el mundo incrédulo, al mundo incrédulo, le importan poco, conoce poco y habla poco de las cosas de Dios. ¿Dónde se hacen hoy cosas en el nombre de Dios? Porque de eso habla la palabra y yo no puedo nada más que seguir lo que dice la palabra. Y aquí llegamos al verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Este es el super versículo de esta carta. Merece que lo desarmemos a este verso, pieza por pieza, para escudriñarlo en profundidad y no hacer como tenemos por costumbre, entender lo que nos parece, entender lo que algún comentarista de prestigio haya dejado escrito o si no, la peor, no entender nada y para no tomarnos el trabajo de estudiarlo dejarlo a un costado para otro día. Y ese otro día no llega. Cuando Juan escribió esto, él se refería al riesgo de dar hospitalidad a los falsos maestros, indicando simpatía y apoyo a sus enseñanzas malignas. Es decir, el que hospedaba a un falso maestro se hacía cómplice, compinche si vos queréis que usemos un término más lunfardo, a las enseñanzas malignas que traía ese maestro. Juan, claro, no está condenando de ninguna manera la cortesía ni la hospitalidad, pero está alertando, está advirtiendo, por eso tenía la doctrina, y está prohibiendo, si vos querés, o amonestando, todo aquello que pudiera estimular la labor de la herejía. Llevado a lo actual, esto se ha interpretado de diversas maneras, lo que habla a las claras de una carnalidad incipiente por parte de los eruditos, porque si se hubieran dejado guiar por el Espíritu Santo de Dios, jamás hubiera habido diferencias doctrinales, o de posición, o de tesis. Es muy normal decir que el teólogo fulano de tal tiene la tesis A y el teólogo fulano de tal tiene la tesis B sobre un mismo tema. Yo me pregunto, ¿cuál de los dos tiene el Espíritu Santo de Dios? Porque ese tiene la verdad. Porque el Espíritu Santo guía a toda verdad. Muchos hoy ni siquiera le abren la puerta a los muchachos testigos o mormones a la luz de este pasaje. Sin embargo, el texto no apunta a religiones inventadas por los hombres, sino a gente que convive con los creyentes y hasta ocupa lugares de liderazgo, aunque su doctrina se haya apartado totalmente de la doctrina de Cristo. Tenés que acordarte, por favor, que la Biblia, aunque de pronto sea útil para llevar a la conversión al incrédulo y para enseñar los primeros pasos, en su contexto mayoritario ha sido escrita para lo que nosotros llamaríamos creyentes veteranos. Primero vamos a ver algo. Casa, aquí en este verso 10, no implica vivienda. Nadie está hablando de tu departamento ni de tu casita. Casa, aquí, está escrita en sentido espiritual, el mismo que consigna que somos templo del Espíritu Santo. Allí es donde no debemos recibir, ni oír, ni compartir, ni soportar ninguna doctrina que no sea la de Cristo y mucho menos decirle bienvenido. O si no, como tenemos más costumbre. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Lo felicito por su mensaje. Aunque esto último lo diga como generalmente lo he visto hacer. No por compartir los conceptos, sino para quedar bien con el que manda, a veces, ¿no? Bueno. Pero hermano, a mí no me van a meter una doctrina que no sea la de Cristo. Tengo muchos años en la iglesia, ¿es verdad? Nadie te podría convencer diciéndote que podés pecar todo lo que quieras, que no pasa nada, es cierto.
¿Quién te va a convencer con eso? A esta altura de tu vida tampoco vas a ir a arrodillarte delante de una Biblia encuadernada en oro, por más que te digan que es sagrada. Pero hay otros modos más sutiles que sí pueden confundirte. Yo te voy a dar algunos modelos, no me alcanza el tiempo, necesitaría 5 horas, no una, para poder. Pero nunca te predicaron, por ejemplo, que orar, ayunar y alabar está bien, pero que la prioridad de la iglesia son los pobres, los que no tienen qué comer ni qué ponerse encima, y que si permitimos esa pobreza sin reaccionar y sin denunciarla, cometemos un enorme pecado como es el de la omisión a los más elementales derechos humanos. ¿Nunca te predicaron eso? Son mensajes que te producen, mira, un lío, un despiole, una revolución interna que cuando salís sos capaz de ir a asaltar un banco para llevarle todo lo que necesita a una villa de emergencia. Es un buen discurso. Es muy real, es muy humano, pero tiene un problema. No es esa la doctrina de Cristo. Hay pruebas palpables en la Biblia de eso. Así que si recibís este mensaje y le decís bienvenido, no tenés a Dios. Ojo que es un bisturí lo que te estoy diciendo, ¿eh? Tenés cuidado de no cortarte, de no lastimarte, hermano, por el amor de Dios. Pero por favor, ponelo en oración, tené discernimiento. Entendé que es la palabra lo que te está hablando, no yo. Nunca te predicaron que las tremendas necesidades, angustias y depresiones que tiene la gente tienen que ser evaluadas, analizadas y atendidas por profesionales cristianos especializados en la psiquis o lo que sea, ya que para eso los puso Dios en la iglesia, ya que estas cosas en donde está en juego la mente y la vida de tantos hombres y mujeres no es cosa que pueda ser encarada por improvisados que jamás pisaron una universidad? Este también es buen discurso, ¿eh? Fíjate que si vos tenés un problemón de aquellos y estás a un paso de suicidarte, yo no puedo llevarte a mi casa y alegremente y sin conocimiento alguno meterme en tu vida a dar sugerencias y consejitos o dictámenes que te pueden producir un hecatombe tal que te empuje definitivamente al suicidio. Esto es cierto. Claro que entonces este es un buen discurso, es real, pero tiene un problema. No es conforme a la doctrina de Cristo y por lo tanto no proviene de Dios. Proviene, en el mejor de los casos, de la bien intencionada naturaleza humana. Venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Nunca te predicaron que no perdás tiempo en nada, que el Señor viene esta misma noche y que a lo mejor y es necesario que te encuentre esperándolo. Alguien puede decir que esto es antibíblico, pero para nada en absoluto. Es bíblico totalmente, pero todo lo que está escrito tiene que ser pasado por la guía, por la unción y por la sabiduría del Espíritu Santo. Porque si no se van a correr serios riesgos. El mensaje de el Señor viene pronto a rescatarnos de este mundo de maldad, incrédulo y pecador es movilizador y atractivo, ¿eh? Pero no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia gloriosa, victoriosa y más que vencedora de la que habla la doctrina de Cristo. Es un lindo y emotivo discurso, pero ha servido para castrar a cientos y cientos de hermanos que ni se prepararon, ni estudiaron, ni se casaron, ni se compraron una casa porque Cristo venía ya. No emana de Dios así. Nunca te predicaron que tengas cuidado, que estás en la casa de Dios, bajo la cobertura del Espíritu, que nada ni nadie puede sacarte la salvación, aunque no vivas como Dios ha dicho que debes vivir, que la tierra y las naciones te pertenecen, que la victoria está cerca, que el maligno no te toca, que tienes tu credencial de miembro, que todo está bien, que estás en la mejor iglesia, con la mejor doctrina y la mejor denominación evangélica, y que un día de estos Dios va a poner en su lugar todas las cosas y vos lo vas a ver y lo vas a celebrar. Sí, Señor. Es un mensaje reconfortante y alentador. En cientos de púlpitos se predica esto hoy. ¿Nunca te predicaron que todo está bien? Y vos estás viendo que cada día la cosa va peor. Este mensaje, que suena divino, a diferencia de los otros,
y además de no ser tampoco la doctrina de Cristo, tienen la particularidad de anestesiar y disminuir la capacidad de batalla en la gente. Son mensajes voluntaristas destinados más que a reconfortar, como es la apariencia, a retener. Te mencioné solo 4, pero seguramente cualquiera de ustedes me podría arrimar por lo menos 10 más. 10 tipos de mensajes diferentes más. A esta altura vos te estás preguntando, si esto es así, ¿cómo es la historia? La historia es simple. Si predico la doctrina de Cristo, que no es salamera, no es aduladora, sino que es confrontativa y fastidiosa, sin importarme cómo te cae o cómo te deja de caer, podré a lo mejor no resultarte simpático y hasta podré granjearme algún que otro rencor santo. Pero voy a estar firme en la única, sana doctrina. Ahora, si para que la gente no se ofenda, si para que la gente no me mire mal, si para que la gente me tenga simpatía, si para que vengan a buscar algunos cassettes y hasta para que me mande alguna ofrenda por ahí, predico un evangelio liviano, permisivo, filosófico, humanista, sin amonestación ni exhortación, podré llegar a ser un hombre de éxito dentro del ambiente cristiano, es cierto, pero a lo que no voy a llegar va a ser a formar parte del ejército de Dios, ya que he cambiado la doctrina de Cristo por otra que en el fondo da más importancia a la formación y a la sabiduría del hombre que al poder, a la gracia y a la unción de Dios. ¿Y qué puedo hacer, hermano? Yo sé que estoy escuchando uno de esos discursos. No me los creo porque mi Biblia dice que no es así, pero me lo aguanto. Estás pensando eso, ¿no? Y no digo nada porque realmente no sé a dónde irme. Está bien. Pero eso quiere decir que con tu silencio y aceptación estás participando de ese mensaje. Pero hermano, ¿no es demasiado legalista eso? Y sí, a mí también me sonaba legalista. Pero mira lo que dice el verso 11. Porque el que le dice bienvenido al que trae una doctrina que no es la de Cristo, participa de sus malas obras. ¿Qué podemos hacer entonces? Yo no puedo cambiar los mensajes que no son fieles a la doctrina de Cristo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cambiar a los portadores de esos mensajes? No, no alcanza. Porque muchos de esos discursos provienen incluso de estructuras doctrinales denominacionales y de las cuales es imposible evadirse. Pero hermano, ¿y entonces? Volver a la senda antigua, a la iglesia del libro de los Hechos, la que tiene como única autoridad indiscutida al Espíritu Santo, y no a hombres sumamente preocupados por sus intereses o por sus prestigios, tanto en lo interno denominacional como en lo público y general. Pero ¿y podemos cambiar y modificar esto? Ojo, no te confundas. Nadie te está hablando de cambiar. Se está hablando de rehacer. Y rehacer, que yo sepa, es volver a hacer. Y si algo hay que volverlo a hacer, es porque está destruido. Pero hermano, esto es bíblico. No sé, míralo vos en Jeremías capítulo 18, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. En esta expresión, se echó a perder, se usa la misma palabra que en el caso
del cinto de lino del capítulo 3 y verso 7, solo que allí se traduce como podrido. Es decir, entonces, que lo que tenemos acá es que la vasija se pudrió. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Atención, dice que la hizo otra vasija, no que intentó emparchar la misma. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Oh iglesia desobediente. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la casa del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, hablaré, a través de mis ungidos, naturalmente, contra pueblos en lo humano, contra reinos en lo espiritual. Y la única cosa que puede vivir lo humano con lo espiritual, ¿dónde está? ¿Qué es lo único que une lo humano con lo espiritual? La iglesia. ¿Y qué hablaba? ¿Sugerencias amorosas y comprensivas? No parece. Mira cómo sigue. Contra pueblos, contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Sí, lo que escuchaste. ¿Qué es arrancar? Arrancar es sacar algo de raíz. O, dice el diccionario, sacar con violencia una cosa del lugar en donde está adherida. O quitar algo con violencia. En otro plano, separar con violencia a uno de un lugar, de costumbres, de vicios. Eso es arrancar. ¿Qué es derribar? Derribar es arruinar, demoler, echar abajo una cosa, trastornar, echar abajo lo que estaba en alto, abatir, humillar, hacer perder el poder, el cargo, la estimación o la dignidad adquirida. Todo eso es derribar. ¿Y qué es destruir? Destruir también es arruinar o asolar una cosa material. Deshacer, inutilizar un argumento o un proyecto. Verso 8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar. ¿Qué es edificar? Construir, infundir en otros sentimientos de virtud. ¿Y qué es plantar? Meter en la tierra una planta, un árbol, una semilla o algo similar para que arraigue. Colocar algo donde debe estar. Establecer un sistema o una reforma. Estas son todas acepciones de un diccionario común, pero es como si fuera una prolongación bíblica. Yo sé que esto fue duro y fue denso, pero ya no es tiempo de... Mira, aprecia que cada día están más de moda los productos diet y los productos light. Cada día el Señor nos está diciendo basta de un evangelio diet y un evangelio light. Es hora de predicar el evangelio del reino, que es el que predicó Jesús y que es el que nos dejó a todos como iglesia para que predicáramos. Basta de entretenimientos, basta de discursos. Aunque no nos guste, aunque nos conmueva, aunque nos confronte, aunque nos duela de pronto, la que tenemos que escuchar es la doctrina de Cristo, no ninguna otra levantada por hombres inteligentes y a lo mejor bien intencionados para reemplazar a la de Cristo porque la de Cristo es demasiado dura. No. ¿Lo quieres? ¿Lo querés para tu vida, para tu iglesia, para tu lugar? Ya empecé a batallar en oración. Ya empecé a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué hago? Yo quiero esto. Yo no quiero algo fácil. Todo tiene que ver con un propósito. Vos sabés que Dios es un Dios de propósito. ¿Cuál es tu propósito?
¿Ir a la iglesia todos los domingos? ¿Ahí termina tu propósito para el reino de Dios? ¿No te parece demasiado pobre? Pero soy salvo, voy al cielo. Claro, pero ¿para qué te dio la salvación? Por gracia. Para que vos trabajés para el reino. ¿Y qué es trabajar para el reino? Terminar la obra. ¿Y cómo se termina la obra? Entregando el reino al Padre. Bueno, pero ¿qué vamos a entregar al Padre en este momento? ¿Le podemos entregar Rosario a Padre en este momento? ¿Es de Cristo Rosario? Ya sal y busca el reino perdido, o prestado, o usurpado. En el nombre de Jesús, hacelo. Pero lo que pasa es que no nos organizamos. Yo no te dije que estés dependiente de una organización. Dios no unge organizaciones, Dios unge organismos vivos. ¿Ha sido esto de revelación para tu vida? No me lo agradezcas a mí, ¿eh? Yo he sido una parte del nexo que el Señor usó. Le dio a un siervo una palabra, le dio a otro la carga de escudriñarla, y seguramente, después de oído, le dará a muchísimos más la carga para ampliarla, para enriquecerla, y fundamentalmente para encarnarla y ponerla por obra. Para eso están los 5 ministerios de la Iglesia, no para competir entre sí, o para tener supremacía uno sobre otros. Están para trabajar todos para la perfección o el perfeccionamiento de los santos, que es la madurez, y para la edificación del cuerpo de Cristo, que no es una iglesia local, es la iglesia del Señor, la única que Él ve desde su posición, que no tiene nombre, que no tiene denominación, que tiene solamente una enorme verdad. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero se supone que no me importa lo que se supone. Me importa lo que Dios ve, y Dios ve la rectitud o no que hay en cada corazón. Dios te bendiga. Por favor, medita en esta palabra. Y si tenés que tomar decisiones de fondo, tómalas. En el nombre de Jesús. Dios va a fortalecer y va a respaldar lo que hagas para preservar, mantener, cuidar, respetar y dedicarte pura, única y exclusivamente a la sana doctrina, que es la doctrina de Cristo, no la que se quiera o pueda arrogar cualquiera, pero cualquiera de las denominaciones evangélicas que vos conocés y cualquiera de los credos religiosos que a vos te puedan comentar. Hay una sola iglesia y esa es la que el Señor va a venir a buscar. ¿Vos vas a formar parte de esa iglesia? Aunque te tengas que desprender de otras cosas. Esa es la vida eterna, ¿eh? Ahí apunta el Señor. Él conoce tu corazón. Dios te bendiga. Por email en la semana, tiempodevictoria@hotmail.com. Chao. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Exclusivamente por Internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.